¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la razón de la militarización? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la razón de la militarización? ¿Cuál es la razón de la militarización? De nuevo, bienvenidos a la Escuela de Cuadros del PRT Sabino Estrada. Hoy vamos a tocar un tema que es de amplia repercusión en el movimiento social, político mexicano, que tiene que ver con la crisis de los derechos humanos y la militarización que AMLO está llevando a cabo en este país. Lo va a hacer nuestro gran compañero, amigo, camarada José Cruz Martínez. Pues sería muy largo la presentación de él por todo lo que ha representado el inicio de su estancia en la formación del partido en 76. Bueno, viene más atrás, viene del PCI también, que es el origen de este partido. Ha participado en múltiples organizaciones sociales, políticas, desde conceptos indígenas, desde conceptos de la defensa, el FENSER, el Frente Nacional contra la Represión, junto con Rosario Ibarra, constructor también de este organismo. Es constructor también y actualmente continúa en él de la Comisión Independiente de Derechos Humanos del Estado de Morelos. Y bueno, pues hay una trayectoria muy amplia del camarada en las distintas luchas obreras, campesinas, indígenas, de derechos humanos. Ya no le quito más tiempo, es suficiente decir que aquí se encuentra con nosotros José. Tendrás 40 minutos para tu exposición. Entraremos a una parte de preguntas o intervenciones, más o menos de 4 o 5 minutos, y posteriormente un cierre que pudieras hacerlo en 20 minutos, ¿no? Eso es más o menos el curso de la dinámica de hoy. José, tienes la palabra. Gracias, gracias Chino, gracias camaradas. Voy a tratar de explicar de manera sencilla, rápida, para que también se tenga la oportunidad de preguntas, intervenciones, comentarios, que entre todas y todos podamos avanzar en el análisis de este problema que es gravísimo, el proceso de militarización de la seguridad pública en nuestro país. Y tengo algunas notas que preparé y por lo tanto voy a dar lectura a la misma para tratar de abordar el conjunto de aspectos vinculados al tema de la violación de derechos humanos desde la perspectiva de la militarización de la seguridad pública y posteriormente, si hay intervenciones, preguntas, bueno, ya abordaré otras cuestiones que también me interesa transmitirles desde la propia experiencia que hemos tenido tanto, sobre todo en la Comisión Independiente de Derechos Humanos y en algunos temas que considero que son muy importantes actualmente en el país. Bueno, empiezo. La militarización de la seguridad pública no garantiza una disminución de los índices de violencia, sino que incrementa las violaciones a los derechos humanos. En el reciente informe del Comité de la ONU, que no tenía competencia en nuestro país, pero señaló, deplorando el saldo de violaciones a los derechos humanos cometidos por las Fuerzas Armadas, algunos de los expertos indicaron que se configura una suspensión de facto de los derechos humanos en algunas zonas del país. Expresaron que el Estado no puede justificar de manera alguna proporcionar un trato diferencial a los elementos castrenses mediante la aplicación del fuero militar a casos de abusos. En el periodo 2000 al 2006 se encontraban desplegados un promedio de 32.500 soldados en tareas de seguridad pública y procuración de justicia. Pero durante la presidencia de Felipe Calderón Hinojosa del 2006 al 2012 había ya 48.500. Aunque en la presidencia de Enrique Peña Nieto inicialmente se redujo el despliegue militar a niveles comparables al periodo 2000-2006, entre 2016 y 2018 hubo un cambio de estrategia.
con un promedio de 53,000 soldados desplegados, además de 16,700 marinos. Durante el sexenio de López Obrador se han rebasado todos los límites previos. En agosto del 2021 se reportaron desplegados 98,500 soldados, 27,400 marinos y 90,000 efectivos de la nueva Guardia Nacional, integrados en su mayoría por personal militar, el 75%. Ya en la presidencia de López Obrador, a pesar de contar con un máximo histórico en el despliegue militar durante la primera mitad de su gobierno, se cometen un promedio de 2,879 homicidios cada mes. Esto es el doble comparado con la administración de Felipe Calderón. Si la militarización de la seguridad ciudadana no logra sus fines declarados, reducir las violencias, entonces la pregunta, por supuesto, genera más dudas, porque se altera el orden constitucional, se modifican aspectos fundamentales del sistema de dominación político, aunque el gobierno diga que no da órdenes, como dice López Obrador, a los militares de violar los derechos humanos. Y no. Sin embargo, en la práctica, evidentemente que hay un cambio, hay un trastocamiento de las relaciones de fuerza que se establecen en función de quien tiene el poder militar. Quisiera señalar que precisamente hemos abordado temas en donde está directamente implicado el ejército. En el cuartel de la 24 Zona Militar de Cuernavaca, los soldados torturaron, desaparecieron forzadamente y ejecutaron extrajudicialmente a Yetro Ramsés Sánchez Santana, de 26 años de edad. El 1 de mayo de 2011 lo detuvieron arbitrariamente policías municipales que lo entregaron a policías federales y estos a su vez llamaron al ejército para entregarlo bajo la acusación sin fundamento de que formaba parte de un cártel de la delincuencia organizada. Han pasado los años y fue hasta 2019 cuando fueron sentenciados los implicados. En febrero de 2021, la Comisión de Atención a Víctimas emitió dictamen de reparación sin que se haya cumplido. No detuvieron a sus jefes que ordenaron estos crímenes de lesa humanidad y no se investigó la cadena de mando hasta sus últimas consecuencias. No olvidamos. José Ramón García Gómez, nuestro camarada, fue desaparecido por elementos policíacos en Cuautla, Morelos, el 16 de diciembre de 1988, hace 34 años. Se creó una fiscalía especial para investigar su desaparición forzada y se logró detener y encarcelar a 3 policías del Grupo de Investigaciones Políticas de la Procuraduría General de Justicia, creado por órdenes del gobernador Antonio Rivapalacio López, a quien se le sentó en el banquillo de los acusados, pero quedó impune cuando ocurrió la caída del helicóptero donde viajaba el fiscal y un equipo entre los que estaba Edgar Sánchez, que quedó lastimado gravemente, igual que Daniel, y se iba a ejecutar una orden de aprehensión en contra de Antonio Noguera Carvajal en Corral de Piedra Guerrero, donde quedaron varios murieron, varios quedaron heridos, insisto, Daniel Estrella Valenzuela y Edgar Sánchez por parte del PRT. Hasta la fecha se desconoce el paradero de José Ramón, cuyo caso fue enviado a la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas, pero evidentemente lo que seguimos señalando es que este extremo de violencia cometido en contra de la persona es inaceptable y así lo tenemos que denunciar. En Morelos, las desapariciones forzadas se han documentado desde los años 70, cuando fueron desaparecidos los niños Pastor y familiares de guerrilleros del Partido de los Pobres, en la época en que desaparecieron a más de 500 personas en el estado de Guerrero y sobre todo en la Sierra de Atoyac. Actualmente, el número de personas desaparecidas en Morelos asciende a 1,700. De acuerdo a datos proporcionados por la Comisión de Búsqueda, las causas de las desapariciones se han modificado, pero en lugar de disminuir, se han ampliado y diversificado. En todo el país se han documentado más de 105,112 personas desaparecidas, ahora se actualiza y van 108,000, y no localizadas. De ellos, 78,323 varones y 26,041 mujeres, lo que significa una verdadera crisis humanitaria. La inmensa mayoría de los casos son cometidos por grupos criminales que operan con la omisión de las autoridades o cuentan con la complicidad de las mismas para mantener desaparecidas a las personas asociadas a la trata con fines de explotación laboral o sexual. Sin embargo, casos como la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa muestra la complicidad entre soldados de la zona militar establecida en Iguala con los grupos criminales que controlan la región. Las detenciones de varios militares así lo demuestran. Lo que, sin embargo,
Agrega una mayor preocupación por el hecho de que se hayan eliminado 20 órdenes de aprehensión contra militares acusados por la Fiscalía Especial para el caso Ayotzinapa y liberados por órdenes de la propia Fiscalía General de la República. El ejército mexicano ha sido utilizado por los diversos gobiernos para reprimir los movimientos sociales y perseguir a luchadores sociales. El asesinato de Rubén Jaramillo, su esposa Epifania Zúñiga y sus hijos en Xochicalco en 1962 es un episodio que muestra la vileza de la traición del propio presidente Adolfo López Mateos a la lucha jaramillista. La tortura y desaparición de los jóvenes activistas de Jojutla en 1977, Raúl, Victoria, Agustín y Óscar, motivó la protesta encabezada por sus familiares y contó con el apoyo del entonces obispo Sergio Méndez Arceo y el naciente Frente Pro Defensa de los Derechos Humanos para recuperarlos con vida. Las secuelas del daño psicológico permanecen durante décadas y solamente es posible superarlos mediante el apoyo y solidaridad para exigir justicia y que haya garantías de no repetición por parte del Estado. Por todo ello, es que elevamos evidentemente nuestra voz de protesta en todos los ámbitos posibles por el proceso de militarización de la seguridad pública, iniciado por el gobierno de Calderón con la mascarada de la guerra contra las drogas, fortalecida por Peña Nieto con graves masacres como en Tlatlaya y las desapariciones en Iguala de los 43 y actualmente profundizada con las modificaciones legales impulsadas por el gobierno de López Obrador y ratificadas por la mayoría de los partidos que ampliaron el mandato del Ejército y la Guardia Nacional en labores de seguridad pública que no les corresponden hasta el año 2028. La criminalización y persecución de activistas y periodistas por parte del Ejército, de acuerdo a los documentos hackeados por la Guacamaya, incluyendo los ataques y calumnias en contra del abogado de los familiares de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, el compañero Vidulfo Rosales Sierra, muestra la gravedad de que se siga otorgando mayor poder a los militares en tareas que no les corresponden. Apenas este 12 de octubre, en Morelos, marcharon comunidades indígenas de Cuentepec, Petlama y Alpuyeca, entre otras, contra la minería tóxica que se pretende construir en Xochicalco y en protesta por la militarización de la seguridad pública, ya que se ha demostrado que los megaproyectos que pasan por encima de tierras y territorios de las comunidades indígenas son impuestos mediante el uso de la violencia de grupos criminales y bandas paramilitares protegidos por el ejército. También a nivel nacional se movilizaron los pueblos indígenas convocados por el CNI para denunciar la militarización y sus consecuencias en el incremento de las violaciones a los derechos humanos, los feminicidios, las desapariciones, las torturas y las ejecuciones extrajudiciales en contra de personas que defienden la tierra y el territorio. No puede haber democracia con desaparecidos. Esta es una consigna que dijo Rosario Ibarra en su momento y el Comité Nacional por Defensa de Presos Perseguidos, Desaparecidos y Exiliados Políticos, ahora conocidos como Comité Eureka. Por eso decimos claramente no a la militarización de la seguridad pública. Aunque en teoría el ejército mexicano tiene como finalidad enfrentar amenazas externas, en la práctica siempre se ha centrado en la seguridad interior. Desde la Guerra Fría, esta vocación fue justificada por los militares argumentando que el descontento tenía influencia extranjera, en especial referencia en la lucha en contra del comunismo. El escenario utilizado de soldados contra estudiantes el 2 de octubre del 68 fue solo el caso más conocido de una práctica constante en lugares tanto urbanos como rurales a lo largo de todo el país. A diferencia de esa época, en la actualidad no existe el pretexto ni real ni ficticio de una amenaza procedente del extranjero. En este momento, puede variar, por supuesto. Esta situación colocó a las Fuerzas Armadas en un limbo jurídico desde 2006 al asumir tareas propias de la Policía Federal. Un limbo que solo tenía dos soluciones: regresar al ejército a los cuarteles, como era lo que nosotros demandamos. Aquí está un cartel, ahorita se los muestro. O legalizar la presencia del ejército en las calles. López Obrador prometió lo primero, pero llevó a la práctica lo segundo. En efecto, López Obrador sí ha reformado la Constitución, pero no hacia la izquierda. La presencia del Ejército y la Marina en las calles llevando a cabo tareas de seguridad interna desde que inició la llamada guerra contra el narco en 2006 era una irregularidad jurídica que López Obrador zanjó. El decreto de reforma constitucional número 235 de marzo de 2019 regularizó la militarización por 5 años hasta 2024. Pero además creó a la Guardia Nacional en sustitución de la Policía Federal. La reforma 235 no solo terminó lo que Calderón comenzó, sino que lo superó al colocar a la nueva Corporación Armada, la Guardia Nacional, bajo mando militar y subordinada al Ejército, a diferencia de su predecesora, la Policía Federal, que tenía mando civil y estaba subordinada a una institución civil, la Secretaría de Seguridad Pública.
En este contexto debe leerse la nueva reforma constitucional en curso de López Obrador, que ha extendido la presencia militar en las calles de 5 a 9 años hasta 2028. Y quién sabe, después de ese tiempo, si se vaya a ampliar otra vez ese periodo. Lo que sí sabemos es que la próxima presidencia, que gobernará entre 2024 y 2030, quedará acotada en ese aspecto por las decisiones actuales de López Obrador. Sin embargo, y a diferencia de los recortes en el resto de la administración pública, el gasto del ejército ha advertido un ritmo promedio de 16% anual en los 3 primeros años de López Obrador. Gracias a este ritmo, en 2021 el gasto del ejército ya era 54% superior al de 2018, el último año de Peña Nieto. No solo eso, ha aumentado la brecha entre el gasto ejercido por el ejército y el asignado originalmente. Es decir, le dan una cantidad y se lleva otra parte que no estaba asignada. Esto solo había ocurrido antes con Calderón, cuando en los 3 años finales de su gobierno, del 2010 al 2012, el gasto anual del ejército rebasó el presupuesto original en un 19% en promedio. Con López Obrador, el gasto del ejército ha rebasado al presupuesto original en un 20% en promedio. Y esto apenas en sus 3 primeros años en el cargo, del 2018 al 21. Si Calderón asignó a las Fuerzas Armadas funciones de seguridad pública, López Obrador además le ha añadido funciones empresariales, encargándole tareas como construir las sucursales de sus bancos del bienestar, administrar los puertos y aduanas del país, y construir y administrar y disfrutar las ganancias, por supuesto, del Tren Maya y el aeropuerto de Santa Lucía. En consecuencia, el gasto del Ejército y la Marina ya rebasa la de salud, algo que no ocurría desde 2005. Claro, en su primer año en el poder, López Obrador recortó el gasto en salud y solo lo aumentó en los años siguientes por la pandemia y sin superar el gasto militar. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué López Obrador cambió? Bueno, él tiene muchas razones, entre otros, obviamente, su cercanía con muchos sectores económicamente muy poderosos. En 2006, por ejemplo, en reunión con el embajador de Estados Unidos en México, López Obrador prometía dar mayor poder y autoridad al ejército en operaciones antinarcóticos, una petición de la Casa Blanca. Sin embargo, en público prometía lo contrario, ¿no? Es importante lo que se dice, pero sobre todo lo que se hace, evidentemente. Sin recibir reforma alguna, las Fuerzas Armadas han visto aumentar sus finanzas y sus funciones. Aparte de la presidencia, ellas son el único otro componente del Estado mexicano que se ha fortalecido en este sexenio. Este ejército y su cadena de mando es el mismo que participó en la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa. El mismo ejército que se ha negado a aclarar dicha participación, que ha entorpecido las investigaciones al respecto y que ha sido liberada de 16 o 20 órdenes, porque ahí varía el número, de aprehensión que se emitieron en contra de militares por este caso. Durante los primeros 3 años de la presidencia de López Obrador, el ejército informó que en 640 enfrentamientos con civiles armados, mató a 515 personas, detuvo a 381 e hirió 89, y que 21 soldados habían muerto durante ese periodo. Por lo general, las autoridades no realizan investigaciones independientes sobre el uso de la fuerza letal por parte de militares en las operaciones de seguridad pública. La Corte Interamericana de Derechos Humanos en repetidas ocasiones dictaminó, incluso en 2018 en su caso contra México, que los militares solo deberían intervenir en tareas de orden público en circunstancias extraordinarias, con el fin de apoyar a los funcionarios civiles, pero no de reemplazarlos y bajo una estricta fiscalización para asegurar que haya rendición de cuentas. El plan propuesto por López Obrador, evidentemente, no cumple con esos requisitos. Desde entonces, la Guardia Nacional ha actuado como brazo de facto de las Fuerzas Armadas. La Guardia Nacional está dirigida por comandantes militares y más del 80% de sus miembros son soldados o marinos que perciben sus salarios a través de la Secretaría de la Defensa y la Secretaría de Marina, a pesar de haber sido asignados temporalmente a la Guardia Nacional. La Secretaría de la Defensa también suministró o pagó todas las armas, los vehículos y los cuarteles que usa la Guardia Nacional. Según investigaciones periodísticas, la Guardia Nacional había ofrecido una compensación económica a miembros no militares del organismo, en su mayoría exintegrantes de la Policía Federal, a cambio de su renuncia anticipada, y habría transferido a quienes no lo aceptaron a cargos administrativos. El periodo de militarización actual en México tiene relación con la creación de la Guardia Nacional en 2019,
Pese a su carácter militar, esta institución estaba ligada a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y nació con la tarea de intervenir en la seguridad pública de México. Ahora, la Guardia Nacional pasó a formar parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, un organismo del que también depende el Ejército y la Fuerza Aérea Mexicanos. Es decir, la Guardia Nacional oficialmente está incluida en el paquete militar, por lo que sus labores deberían inscribirse solo a este ámbito y no a la seguridad pública. Sin embargo, como ya sabemos, desde el gobierno de Calderón, los militares están en las calles haciendo las labores de la policía. Pero más allá de las reformas institucionales, la militarización también es un proceso. Creo que está compartiendo pantalla Gustavo. Lo primero que tiene que ver con el hecho de que los organismos policiales adopten jerarquías. ¿Sí se escuchan? ¿No hay problema? Sí, adelante, José. Okay. Ya se me perdió. Lo primero tiene que ver con el hecho de que los organismos policiales adopten jerarquías y modos de actuar más militar. Además, cada vez son más los funcionarios con trayectoria militar quienes están ocupando altos mandos en las instituciones de seguridad. Por otro lado, la militarización entre la población se relaciona con la aprobación del ejército entre la sociedad civil. Ojo, hay que ponerle mucha atención a estos datos. En México, esta aprobación, que es muy alta, pese a las constantes violaciones a los derechos humanos cometidos por parte de las Fuerzas Armadas, tenemos que preguntarnos, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué hay detrás de esto? ¿Por esas calificaciones positivas? ¿Acaso el ejército, la mayoría de la gente considera que hace bien su trabajo? Hay que decir que la aceptación del ejército, según las estadísticas, según las encuestas, es buena, pero comienza a disminuir, incluso según las encuestas. Según datos de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del tercer trimestre de 2022 del INEGI, el 84.9% de la población en México califica el desempeño de la Marina como muy alto, o algo efectivo. Por su parte, el Ejército tiene un 82.3% de aprobación. Para la Guardia Nacional y la Policía Estatal, la puntuación es de 71.9% y 52.2% respectivamente. Y para la Policía Municipal, el 44.7%. Como se puede observar, las Fuerzas Armadas son quienes tienen una percepción más positiva entre la población civil, pero ¿a qué se debe esto si constantemente vemos noticias sobre la violencia de estas fuerzas contra la población en general? Para saberlo es necesario que analicemos, indaguemos cómo es la presencia del ejército en las diferentes regiones del país. En los lugares donde la presencia es más disuasiva, por ejemplo, puede que la aceptación sea más elevada, según unos estudios, claro. Habrá que constatarlo, camaradas, que estamos en las diferentes regiones. Por el contrario, puede haber más rechazo en territorios donde las Fuerzas Armadas tengan enfrentamientos directos con grupos delictivos. Además, hay una diferencia importante entre la percepción de hombres y mujeres, ya que estas últimas, las mujeres son quienes menos confían en las fuerzas militares y temen más a sus actos violentos como las agresiones sexuales o la desaparición forzada. Hoy no vi más que el título del Universal, lo voy a checar porque habla ya de las estadísticas y denuncias contra los militares por parte de mujeres. Estos y otros actos violentos, como el reciente asesinato de una mujer embarazada, que trascendió los medios, tiene que ver con el entrenamiento de los militares. Ellos fueron entrenados para eliminar a un enemigo. De ahí que sean más incisivos en las revisiones corporales o miren siempre con ojos de sospecha a la población civil y las ataquen a la menor provocación, pese a que ella no sea el enemigo. Quizá, pese a los altos índices de aprobación, la población sí percibe esa violencia. Y es que el nivel de confianza en las instituciones armadas ha ido disminuyendo paulatinamente, tal como se muestra. En marzo de 2021, por ejemplo, las calificaciones positivas para la Marina y el Ejército eran de 87 y 84% respectivamente, por lo que hubo una disminución entre 2 y 3% respecto a septiembre de este año 2022. En el contexto de un Estado coercitivo, la función policial y la función de guerra están llegando a un punto de indistinción por el proceso de normalización del discurso del accionar militar frente a las amenazas creadas. Esto es la biopolitización del discurso de la función de la guerra, es decir, la extensión de un conjunto de prácticas militaristas ancladas institucionalmente y orientadas al control de la población. En este sentido, la militarización de la llamada guerra contra las drogas se fundamenta en dos razones. En primer lugar, por ser una amenaza para todas las economías, un tema de seguridad global. Y en segundo lugar, por ser un peligro de alcance transnacional donde las funciones policiales de combate al narcotráfico deben orientarse hacia una guerra contra el enemigo.
Por eso vemos hoy en día que las mismas estrategias que se han utilizado en la guerra contra el terrorismo se están utilizando en la guerra contra las drogas, lo que legitima la capacidad coercitiva de los estados. Entre Colombia y México hay muchas similitudes. Ayer no escuché todo lo que dijo Daniel al respecto, pero sabemos las similitudes. La revisión de estos casos es fundamental. Hay un estudio muy interesante, muy largo, pero en síntesis dice: es fundamental para entender dos problemáticas que entraña el modelo de securitización, ¿no? Así se llama. Primero, ambos países, México y Colombia, centran sus acciones en el mantenimiento de la paz, entre comillas, y el orden público ante un imaginario colectivo de amenaza universal y estática, en este caso los grupos de narcotraficantes, lo que pone en riesgo la gestión democrática y se acerca a regímenes autoritarios ante la limitación de derechos en aras de la seguridad. Segundo, existe una permanente necesidad por parte de los estados nacionales ante su incapacidad de responsabilizarse de la protección y el bienestar de sus ciudadanos, de incorporar la respuesta militarista cuando se presentan grupos violentos o acciones que trastocan la soberanía de estos estados, sin estimar el riesgo que existe en materia de vulneración de los derechos humanos. El enfoque securitario o militarista concibe la seguridad como un fin en sí mismo. El uso de la fuerza es el medio principal para lograr su objetivo central, que es la seguridad del Estado y sus instituciones, aunque esto signifique sacrificar los derechos y las libertades de los ciudadanos. Esto fue evidenciado por la Escuela de Copenhague al advertir el riesgo en materia de gestión no democrática y militarización que implica la securitización debido a la pérdida de control democrático y el aumento del poder de las élites. Esta situación es evidente en los casos que les digo de Colombia y México, donde las élites locales y nacionales han encontrado la militarización, la conformación de grupos de autodefensa y paramilitares o ambas, el mecanismo más efectivo para el mantenimiento del status quo. El modelo de securitización ha sido bien acogido por distintos países, claro, por supuesto, debido al accionar de organismos multilaterales de defensa que han impuesto una visión de paz y seguridad occidental que privilegia las intervenciones militares abiertas y la aplicación de sus postulados. Fue el caso para el periodo de la Guerra Fría de la doctrina de seguridad nacional y actualmente opera en materia de seguridad internacional bajo el postulado de la responsabilidad de proteger. El enfoque de seguridad humana aparece mencionado solo en el informe sobre desarrollo humano en 1994 de la ONU, en el que se afirma que actualmente para la mayoría de las personas el sentimiento de inseguridad se debe más a las preocupaciones acerca de la vida cotidiana que al temor de un cataclismo en el mundo. La seguridad en el empleo, la seguridad del ingreso, la seguridad en la salud, la seguridad del medio ambiente, la seguridad respecto del delito, son estas las preocupaciones que están surgiendo en todo el mundo acerca de la seguridad humana. El enfoque de seguridad humana tiene interpretaciones polisémicas debido a la amplitud que ha tenido en su formulación inicial y la aproximación que hacen los diferentes autores. En términos generales, es posible identificar dos corrientes predominantes en materia de seguridad humana. El enfoque amplio, el cual se centra en la libertad respecto de la necesidad, esto es, en la satisfacción del desarrollo humano y de un mínimo de bienestar, y el enfoque restringido, que se centra en la libertad respecto del miedo, esto es, en la protección ante la violencia física en contextos de conflicto. Muchos autores prefieren hacer su lectura de la seguridad humana desde el segundo enfoque, y por ello su aproximación a la seguridad parte de la prevención de la violencia física, acercando a la seguridad humana a los temas de seguridad ciudadana. No obstante, la seguridad humana en su acepción más amplia supera la simple implementación de medidas de orden público e involucra la protección de otras esferas de las personas, para algunos acotadas a partir de los 7 tipos de amenazas para la seguridad humana definidas por la Organización de las Naciones Unidas, a saber, seguridad económica, seguridad alimentaria, seguridad sanitaria, seguridad medioambiental, seguridad personal, seguridad comunitaria, seguridad política. Y para otros mucho más flexibles y adaptables a cada concepto. Por otro lado, es importante tomar en cuenta que en América Latina un número significativo de países pasaron por regímenes autoritarios o han sufrido los embates de conflictos internos y por tanto han construido una cultura política que legitima las soluciones de tolerancia cero o mano dura. Esto implica que el ejercicio de la violencia está asimismo legitimado. Por eso, no deja de ser paradójico que los regímenes democráticos de América Latina por diferentes vías
tratan de atemperar los efectos de la violencia que provoca la exclusión y la falta de respeto de los derechos humanos con apuestas políticas en materia de seguridad que llevan implícitamente aparejada la posibilidad del accionar desde el ejercicio de la función militar. El Plan Colombia, recordemos, y el Plan Mérida son o fueron el ejemplo más claro de cómo la militarización de la función policial se ha transformado, ¿no?, a través de la guerra contra las drogas. Armar el ejército y la policía de ambos países es elemento fundamental del paquete de ayuda militar por parte de Estados Unidos y México a Colombia para combatir el narcotráfico y el crimen organizado. El objetivo final, ¿cuál se planteó? Proteger a los estados nacionales de las irrupciones que puedan alterar el statu quo en el orden internacional. Esta estrategia de protección nacional atenta contra la soberanía. No obstante, los estados nacionales la hacen parecer necesaria para proteger de las amenazas exteriores, pero en el interior puede tener un resultado inverso, el de oprimir y reprimir al que está protegiendo, entre comillas. Esto lo dice Hart y Negri, por cierto, en su estudio al respecto. Si bien la utilización del ejército en el combate a la delincuencia organizada y el narcotráfico es una decisión de política interna de los estados, hacer uso de él es parte de la estrategia de seguridad internacional y, por lo tanto, el discurso internacional legitima el uso de todos los aparatos de seguridad del Estado para atender esta problemática y lograr la pacificación de las distintas regiones del mundo. La participación en ese sentido de las Fuerzas Armadas mexicanas en el control del crimen organizado ha sido una constante y no un asunto coyuntural, como el gobierno ha venido argumentando para legitimizar su inclusión en la seguridad, en las políticas de seguridad. En un estudio muy interesante, Astorga, en el 2007, señala que desde hace muchos años ha existido una lucha por mantener la hegemonía del poder político y una búsqueda de mayor autonomía por parte de los traficantes, lo que ha provocado una lucha violenta. Lo cierto es que la intervención militar en las tareas de seguridad ha crecido considerablemente en los últimos años, como 25. A los impactos sociales negativos de las crisis económica y política, la menor capacidad de mediación de las instituciones del Estado mexicano, el fortalecimiento del crimen organizado y en particular del narcotráfico, entre otros, y a la recomposición de las élites políticas y económicas a causa de la transición democrática. Estos análisis, por supuesto, son muy interesantes porque muestran algunos antecedentes. Por ejemplo, señalan: el primer operativo en contra de los cultivadores de marihuana y de dormidera en México data de 1941. Nadie aquí había nacido. Por parte de las autoridades de Sinaloa. Esto provocó una ofensiva violenta por parte de los narcotraficantes en contra de la policía judicial, como advertencia al gobierno y a la población para hacer frente a las actividades ilícitas que estaban creciendo en varias regiones del país. A partir de 1947, todavía no habíamos nacido, dos instituciones van a ser fundamentales en el combate al consumo y en la venta de drogas: la Secretaría de Salud y la Procuraduría General de la República. Posteriormente se creó la Dirección Federal de Seguridad, en nefasta memoria. Dependencia centralizada que asumiría las funciones de control y regulación del narcotráfico. Esta institución fue fundamental en el control y puesta en marcha de las campañas antinarcóticos en los siguientes años. Durante las décadas del 40 y los 50, las autoridades mexicanas desarrollaron un enfoque punitivo contra quienes se dedicaban a traficar drogas ilegales, aumentando las penas, dedicando un número creciente de soldados a la labor de erradicación de cultivos ilegales. No obstante, el problema creció en la década de 1960. Por el aumento en el consumo de drogas ilegales en Estados Unidos, lo que provocó que el gobierno de Nixon pidiera una mayor colaboración de México en el combate al tráfico de la marihuana y heroína que tenía como destino ese país. Cabe señalar que entre 1950 y 1970, los grupos que se dedicaban al contrabando y a la venta de enervantes estaban diseminados. No existía un poder central y tampoco había alguna organización visible que estuviera por encima de las demás. Durante la década de los 70, empezó a gestarse el poderío de la Organización del Golfo. En primer lugar, por tener una posición geográfica privilegiada, es decir, que estaba ubicada en la frontera, pero además porque en esos años la presencia de autoridades federales era irregular y precaria, y además el tráfico de droga era incipiente, porque el contrabando de artículos diversos seguía siendo su actividad más importante y su producto principal era la marihuana. Por ello, la primera ofensiva militar que da inicio a la guerra contra las drogas en México se lleva a cabo el 30 de septiembre de 1976. En ese año nació el PRT.
Esta maniobra dirigida por militares se conoció como Plan Cóndor y se efectuó en los Estados Unidos de Chihuahua, Sinaloa y Durango. Su balance para las fuerzas militares, un éxito, porque en su informe señalan haber destruido alrededor de 15.800.000 metros cuadrados de cultivos de amapola y marihuana. Sin embargo, en materia de derechos humanos, las consecuencias no se podían ocultar. Cerca de 100,000 personas, tan solo en el caso de Sinaloa, huyeron a los centros urbanos. Estamos hablando de los años 70. Un año después, se realizó el plan ganador. Sin embargo, la corrupción del sistema priista manipuló el operativo y solo fueron detenidos pequeños campesinos dedicados a la siembra. Pues, sorpresa, los capos del narcotráfico huyeron refugiándose en Guadalajara. Si bien estos operativos lograron reducir el tamaño de la economía ilegal, los traficantes de drogas mostraron su enorme capacidad para reorganizarse y adaptarse a las nuevas circunstancias. Tanto estas operaciones como las subsecuentes recibieron todo el apoyo de Estados Unidos. Faltaba más. No obstante, a la larga, lejos de disminuir el problema, el narcotráfico empezó a crecer más. El negocio no solo se amplió, también se diversificó y se empezó a cotizar mejor debido a la prohibición. Esa incapacidad o falta de una estrategia de combate al narcotráfico tiene que ver con una especie de pacto con sus miembros, pues con el fin de evitar la violencia extrema, el gobierno decidió tolerarlo. Esta política de tolerancia es la que explica en parte por qué hasta mediados de 1980 el combate a la delincuencia organizada no ocupaba un lugar destacado en la agenda del gobierno mexicano, situación que cambia cuando empieza la exportación masiva de cocaína colombiana hacia Estados Unidos. Es ahí cuando México se convierte en lugar de paso, lo cual inevitablemente fortaleció los grupos de narcotraficantes que operaban en el país. Por eso, la lógica del Estado centralista autoritario priista fue fundamental en el control del tráfico de drogas y de la violencia que de manera natural genera este negocio ilícito durante 40 años aproximadamente, de 1947 a 1985. Pues incluso la corrupción se centralizó. En los años 70, el ejército fue utilizado para perseguir las guerrillas, los movimientos sociales de protesta. Desde los años 90, las Fuerzas Armadas intervienen en la protección de las fronteras y en contra de movimientos de protesta o de movimientos insurgentes, antigubernamentales y en contra del narcotráfico. Y actualmente en contra de la criminalidad y la delincuencia organizada. Con el fin de la hegemonía priista, la estructura del poder político se dispersó y se perdió el respaldo de las instituciones coercitivas del Estado a las políticas de las regiones periféricas. Esto impidió que su poder se impusiera sobre los narcotraficantes y estos, a su vez, al contar con mayores recursos, empezaron a construir sus propias bases clientelares. Con el cambio del partido en el poder en el año 2000, la dinámica del gobierno no sufrió grandes modificaciones. Una muestra de ello es que las políticas de atención al narcotráfico no experimentaron un cambio radical. De hecho, se continuó. Te quedan 5 minutos. Gracias. Con la militarización de las corporaciones policíacas y el ejército mantuvo su participación en tareas de seguridad pública. En ese cambio de fuerzas para la creación y consolidación de clientelas, los narcotraficantes comenzaron a satisfacer las demandas materiales de muchos sectores de la sociedad que estaban fuera de la distribución del poder político. Esto les permitió imponer sus propias instituciones de control y seguridad. En poco tiempo, los delincuentes empezaron a ejercer funciones de vigilancia y administración de justicia, desplazando así a las autoridades del Estado en comunidades y regiones productoras de droga. La política de tolerancia que había caracterizado al Estado mexicano en las décadas de 70 y 80 cambió, pero con resultados adversos. Pues a pesar de que el gobierno de Fox logró la captura de varios capos, la cantidad de droga traficada a Estados Unidos no disminuyó y las bandas del narco siguieron operando debido a que no se desarticuló la estructura operacional del mercadeo y financiera de esos grupos delictivos. La incorporación de las fuerzas militares en la esfera de la seguridad interior o ciudadana, sostenida en el supuesto de que los actos de violencia realizados por grupos vinculados al crimen organizado trastocan la soberanía de los estados y representan un riesgo, termina por legitimar un estado de excepción permanente que exige el accionar militar en aras de mantener un orden interno, sin estimar el peligro permanente que implica el accionar militar en materia de vulneración de los derechos humanos por su vocación de uso irrestricto de la fuerza.
El 27 de mayo de 2019, México estableció la Guardia Nacional como su principal institución de seguridad pública, bajo el control civil de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana. Desde su creación, la Guardia Nacional ha sido criticada por operar de manera cada vez más militarizada por el hecho de que más del 70% de sus miembros provienen del Ejército o la Marina. En paralelo, la Guardia Nacional ha sido criticada por las numerosas violaciones a los derechos humanos que fundamentalmente se le atribuyen. Entre 2020 y 2022, se presentaron más de 1,100 quejas contra esta institución ante la CNDH. Estas se referían a crímenes de derecho internacional, incluidas desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, homicidios ilegítimos y tortura, entre otros. Las reformas aprobadas por el Senado hoy son las últimas de esta serie de leyes e iniciativas que terminan de ceder el control a los militares en el desempeño de funciones de seguridad pública en México desde 2006. Te quedan 2 minutos. Te quedan 2 minutos, Castor. Sí. O si La guerra contra las drogas. Este enfoque militarizado de la seguridad pública ha tenido consecuencias desastrosas para los derechos humanos. Más de 100,000 personas se encuentran desaparecidas en México, mientras que el Ejército y la Marina han sido acusados de violaciones generalizadas de derechos humanos. La Secretaría de Defensa Nacional ha sido objeto de más de 4,000 quejas por abusos contra los derechos humanos ante la CNDH desde 2014. Amnistía Internacional, junto con muchas organizaciones, ha advertido que la estrategia de seguridad pública militarizada ha sido fallida completamente. México es hoy un país mucho más inseguro que hace 16 años. Los homicidios se han incrementado 218% entre 2006 y 2022. En 16 años han sido asesinadas más de 100 personas que ejercían el periodismo, 15 de ellas en los primeros 8 meses de ese año, y más del 97% de las más de 105,000 personas desaparecidas ocurrieron a partir de diciembre de 2006. Miembros de las corporaciones militares mexicanas han cometido con frecuencia crímenes de derecho internacional y graves violaciones a los derechos humanos con impunidad. De 2014 a la fecha, la CNDH ha recibido al menos 6,661 quejas por violaciones a derechos humanos cometidas por la Secretaría de Defensa Nacional, la Secretaría de la Marina y la Guardia Nacional. En todos estos años, la Sedena se ubica entre las 10 instituciones con más quejas y ese listado incluye a la Guardia Nacional. Las investigaciones entre los ataques a las personas demostraron que las mujeres también fueron parte del ataque a la violencia, según menciona una investigación de diversas organizaciones. A principios de la década del 2000, 3 de cada 10 mujeres eran asesinadas con armas de fuego. Para 2021, eran 6 de cada 10. En cuanto al ataque a la comunidad LGBT, quienes más sufren el golpe son las mujeres trans en situación de vulnerabilidad y trabajadoras sexuales, siendo ellas las que encabezan las cifras de violencia letal con arma de fuego. Uno de los casos de Naomi y Nicole, mujer trans de 23 años, que 2 militares asesinaron. También colectivos trans recuerdan a Paola Buenrostro, cuyo homicidio fue efectuado por un ex militar. La encuesta nacional de población privada de la libertad, 2 de cada 10 mujeres detenidas por la Marina son violadas. La misma suerte corren cada una de 10 mujeres que arresta el ejército. En la comunidad indígena también se vivió violencia, ya que la comunidad MEPA, las indígenas MEPA, Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú fueron víctimas de violencia sexual por miembros del ejército en el estado de Guerrero. Se trata de pueblos que han luchado contra la militarización, y ahí hay muchos ejemplos. Bueno, termino muy rápidamente. Precisamente hay alternativas contra la militarización, por ejemplo, la Cherán, que han logrado proteger bosques y selvas frente a la ambición de la tala ilegal, y armada, como en Milpalta, mujeres y hombres que se han hecho expertos en la búsqueda de desaparecidos y culpables de asesinatos, campesinos e indígenas que ahora mismo se defienden con sus dientes los pocos ríos y manantiales que quedan en el país, en contra de la minería, etcétera, etcétera, los yaquis, los mayas, los nahuas, etcétera. Toda esta gente está dando su vida en la primera línea por la seguridad del país y está luchando frente a grupos criminales fuertemente armados. México, nuestro país, se enfrenta retos importantes en materia de seguridad y violencia, como los relacionados con la delincuencia organizada y la colusión entre criminalidad y autoridades. La estrategia de seguridad desplegada desde el 2006, basada en una fuerte participación de las fuerzas militares, no ha logrado su objetivo de reducir la violencia de forma sostenible y ha provocado graves violaciones a derechos humanos por elementos de las Fuerzas Armadas y otros cuerpos de seguridad, la mayoría de las cuales permanecen impunes. Gracias. Gracias, camarada. Pues entramos hay aplausos por parte de Yoshi. Me uno a ello también. Edgar también.
Entramos el periodo de preguntas, de intervenciones. Está el camarada Daniel. Adelante, Daniel. 5 minutos. Daniel. Tu micrófono, Daniel. Ya no. A ver, Rosario. No se Hola, oye. buenos días. ¿Sí? Buenos días, sí, adelante, Rosario. Muchas gracias. Buenos días nuevamente a todas y a todos. Gracias, Castor, este recuento histórico de lo que ha sido la participación del ejército mexicano, que por supuesto que víctimas de sus ataques o de sus acciones, su actividad, hemos sido pues como polo opositor de toda nuestra vida, ¿no? Por otro lado, este recuento me hace reflexionar y ver, por supuesto, que esta nueva propuesta que realiza Andrés Manuel López Obrador y ver, como decía Daniel ayer, que están construyendo al ejército como para que lo veamos, para que la población lo vea como amistoso, como el bueno, como el que nos viene a proteger. Es claro, me parece que la lucha que ellos manifiestan, por la cual se reestructura la participación del ejército, pues el pretexto es el narcotráfico, pero realmente es un control político, es un control desde las comunidades más alejadas de nuestro estado. Y quiero referirme que justamente un poco lo que decía Castor, en los municipios de Oaxaca de Juárez, todos aquellos espacios que son de seguridad, incluso algunas regidurías, pues son ocupados por viejos militares, en el entendido que son ellos quienes tienen la experiencia para el control, y el control, por supuesto, es un control militar, no puede ser de otra manera. El ejército está educado, está diseñado para el control de las multitudes y el control a través de las armas. Está creado para la guerra, para la disuasión, como lo hemos vivido. Por otro lado, no solamente sí es desde los municipios, pero también en los gobiernos. El ejemplo, pues, es claro en muchos municipios, muchos estados que ya gobierna Morena. En este caso, que recientemente las elecciones se llevaron a cabo aquí en Oaxaca, hay ocupando el cargo precisamente de la Secretaría de Seguridad Pública del gobierno del estado de Oaxaca, es un militar. Y por supuesto, con toda esta intención de disuadir a nombre de la paz, producto de la guerra del narcotráfico, pues están llevando a cabo acciones bastante cruentas en las comunidades. Y bueno, esto es aplaudido, por supuesto, por Morena, que dicho sea de paso, por lo menos en Oaxaca, con todo el impacto que pudo tener el efecto Andrés Manuel López Obrador, pues el gobernador de Oaxaca no llegó por mayoría, llegó por un abstencionismo importante. Y bueno, la gente sí rechaza precisamente la participación de la Guardia Nacional. Y bueno, quiero decir otra cosa también, que no solamente, están incorporándose a las tareas de manera bondadosa en la comunidad, sino también algunos grupos de mujeres han sido contratados a través del INMujeres para capacitar a este ejército, y Marina también, en materia de género, de igualdad y de derechos humanos. Algunas compañeras me han incluso invitado para que podamos dar capacitación, en concreto aquí en la zona del sur, que es Salina Cruz, con los marinos. Por supuesto que ahí hay
hemos restringido la participación. Por lo menos mi participación no es capacitar a los militares, que precisamente las mujeres podemos contar de manera innumerable cómo han sido violados nuestros derechos humanos y particularmente cómo hemos sido violentadas sexualmente. Por otro lado, también quiero referirme que me parece, Castor, que urge como darle un sentido, no un sentido, una explicación precisa de lo que son la defensa y la protección de los derechos humanos. Me parece que desde la permanencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y sus referentes estatales y algunos municipales han dejado de tener este espíritu de defensa con el que en algún momento fueron promovidos o fueron impulsados. A lo largo de la historia hemos visto que nos han quedado en deuda, no han sido lo suficientemente capaces de defender lo que su eslogan puede decir, la defensa de los derechos humanos. Me parece que tendríamos que construir una estrategia y no renovarlos, sino recuperar el espíritu con el cual nacieron estos derechos humanos, la historia de los derechos humanos, y volver a reeditar, a deconstruir esa instancia o destruir esas instancias que están funcionando actualmente de manera institucional, o fortalecer también las instancias de manera independiente, como lo están ustedes haciendo en Cuernavaca. Eso sería mi intervención. Muchísimas gracias por su atención. Gracias, Rosario, muy amable. Daniel, por favor. Sí, gracias. Tengo aquí un problema con el sonido, pero ya. Sí, preguntarle a Castor varias cosas, porque con toda la información que nos da, estadísticas y historia y datos, claro que nos hubiera gustado, pues era la idea, creo, inicial de cuando fuiste parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que este organismo enarbolara, denunciara, resolviera, atendiera, confrontara todos esos datos que acabas de dar, y que para los que ahora están en la escuela, creo que con toda esa información era evidente, ya pues resulta evidente a la luz a la luz de hoy, ¿no? Que con esos datos y esa forma de compartirlos, puede explicar mejor cómo es que ahora, cómo es que fueron prácticamente expulsados de la Comisión Nacional de Derechos Humanos por esa orientación correcta y de defensa de los derechos humanos. Creo que eso para la escuela nos podría servir si das un poco de explicación de la experiencia tuya por ahí. Un segundo elemento que quiero mencionar, que nos comentaras algo del papel del ejército con relación a los migrantes, ¿no? El papel que está jugando por órdenes del gobierno mexicano y de su papel nefasto, ¿no? Que juega para contener la ola de ciudadanos que emigran de sus países buscando mejores oportunidades de vida, seguramente. Eso es, y el papel del ejército podría enriquecer más toda la información que nos has dado. Por último, voy a ser breve y dejar más tiempo para los que sigan y para tus respuestas posteriores. El asunto del narcotráfico y el ejército. Yo pienso, por lo que, ¿cómo es posible que pues, en todas las partes del mundo, el narcotráfico, creo, incluso los grupos que están aquí en México, tengo entendido que están en cerca de 67 países. Eso habla de un capital enorme, seguramente, para estar en todos esos lados. Y que entonces dice, bueno, entonces el Estado mexicano, frente a esa fuerza en 67 países, el Estado mexicano está en 1 y ellos están en 6, 7 con todo y su dinero. No creo que el Estado mexicano no pueda rastrear sus
sus ganancias en los bancos y demás, y entonces hace una faramalla militar para detener al narcotráfico, pero terminan muchos de ellos, y ahí está el caso Cienfuegos, denunciado por las autoridades norteamericanas, de su relación de ese militar con el narcotráfico, y no era cualquier militar, era el jefe de la Defensa Nacional de México. Entonces hay ese nexo de militar-narcotráfico más que combate, y que obviamente una de las explicaciones pudiera ser ese gran poderío económico que tienen, que no hay que tener demasiada imaginación para entender que seguramente están metidos en muchos negocios y que son parte de cómo, más allá de lo que digan que las remesas que llegan de Estados Unidos, no sé si por ahí llegue muchos dólares de ellos, pero sí estamos convencidos de que ese narcotráfico está metido en las empresas, es decir, en la economía del país, son parte del sostén de la economía del país, y entonces es un problema grandísimo, ¿no? Que, bueno, pues todas las denuncias que se han hecho de relaciones del mismo gobierno mexicano con lo que se ha exhibido con su abrazos no balazos, y todo lo que eso significó en el trato con algunos narcotraficantes o hijos de narcotraficantes, que hablan y denuncian y explicitan y que exhiben este poderío, y que no, claro que no se atreven a decirlo, ¿no? Finalmente, el ejército es, con eso termino, el ejército es preparado para la violencia, para el uso de la fuerza. Esa imagen puede que dure, que quieren ahora imponer, puede que engañe a algunos. Es una vergüenza que los antiguos militantes de la izquierda abandonaron la idea de lo que significan los militares, a pesar de haber sufrido en sus filas muchas bajas, y ahora estén incluso desde el Congreso y fuera del Congreso, en las calles, en las ciudades, en muchos lados, muchos militantes de la izquierda aprobaron pues que el ejército esté hasta el 28, no solamente al 24, hasta el 28, y como tú dices ahorita, creo que temerariamente, y es muy probable que vayan más allá, ¿no?, de esa fecha y se queden en la calle. El otro aspecto es el asunto del papel económico que ahora juegan en la experiencia mexicana, y que de lo que mencionaba ayer Jorge, y libreros, el tocayo, que de cómo están en varias partes y son parte ya de la economía, que seguramente Edgar, en la resolución más tarde podrá ahondar en esto del papel del ejército y que juegan hoy en la realidad mexicana. Gracias, Castor, y celebramos tu exposición. Un abrazo. Gracias, Daniel. Pedro. Adelante, Pedro. Prende tu micro, ahí está. Perdón, parece que yo sí estaba antes que yo, por favor. Ah, perdón. Ah, no, entonces yo. Bueno, pues pues es preocupante lo que ocurre realmente. Habría que insistir en esa cuestión que también menciona Castor. Las Fuerzas Armadas han tenido un carácter institucional desde hace muchas décadas en América Latina. Y por supuesto, las dictaduras militares han tenido ese soporte, y ese soporte ha sido el brazo político de las derechas. Es decir, me parece que las Fuerzas Armadas pues han estado en efecto en el poder de manera significativa, sobre todo en estos gobiernos militares de Argentina, de Brasil, de Chile, de Colombia, de Uruguay, de El Salvador, de Nicaragua, etcétera. Me faltarían muchos más países. Y me parece que todavía sigue siendo preocupante que la ciudadanía de estos países, la ciudadanía precisamente con gran simpatía con estas Fuerzas Armadas, estas solicitan de manera muy, muy clara, muy explícita, la presencia de las Fuerzas Armadas en cualquier conflicto que parece que les asusta, ¿no? Cuando las izquierdas, cuando los movimientos sociales están
estamos presentes, se espantan y lo que quieren es orden y que nadie se mueva y entonces, bueno, tenemos cosas muy delicadas. El ejemplo es lo que está sucediendo ahorita en Perú, que en efecto la población ha sido igual otra vez masacrada y que ya lleva más de 9 muertos en estos pocos días. Entonces, en efecto, es un brazo político de la derecha y me parece que en México es muy preocupante que considerar el progresismo, que en efecto me parece que es una situación es un calificativo que tenemos que considerar, reconsiderar, porque en efecto, como decía Castor, si la democracia es imposible plantearla con presencia en el ejército, bueno, pues muy todavía un progresismo puede ser imposible de ser planteado así, con fuerzas armadas como lo que nos ha planteado y con los saldos y números que también nos ha planteado Castor. Me parece que la situación que va ganando las Fuerzas Armadas, como también lo menciona Castor, no ha sido positivo en países como Brasil, en países como Argentina, por ejemplo, en Brasil, no obstante que el ejército, digamos que tiene ahora un carácter un poco más, no sé cómo decirlo, un poco más cercano, digo, no solidario, no tampoco humanista. El ejército es represor, el ejército es profundamente violento, o sea, no puede haber un ejército amigo o amigable, nada que ver. Bueno, en Brasil, sí, en Brasil, en efecto, en Brasil el saldo es que la seguridad, como también lo dijo Castor, no ha menguado, en efecto, no obstante que en las favelas el ejército ha ganado terreno y un poco ha guiado procesos, bueno, el asunto sigue muy complicado. Acá en México, bueno, yo creo que también es una gran preocupación que el ejército pareciera tener una perspectiva más, más amistosa. Bueno, no sé si ese calificativo habrá que emplear, pero en efecto, también por el periodo en el que se está aprobando que está ocurriendo, que esté en funciones, bueno, pues lo que tendremos es una violencia sistemática que está robando presencia de la movimentalización también social y política de los ciudadanos. Es todo por el momento y gracias también. Gracias, Pedro. Adelante, camarada Yossi, bienvenida. Gracias. Hola, un saludo a todas y todos. A Daniel, que se encuentra aquí también, Daniel Libreros. A mí me parece súper interesante el recorrido histórico, la forma en que lo presenté un poco apresurado. Creo que en una próxima sesión o próxima escuela tendríamos que dar como más amplio espacio de exposición, ¿no? Para ese tipo de temas. Creo que al final, él señaló una cosa que me parece que es muy importante. Hay que tener como mucha conciencia de cómo nos colocamos nosotros y cómo en el tema de los derechos humanos y cómo asumimos los derechos humanos. Creo que es muy importante que podamos hacer conciencia sobre esto. Yo crecí en una zona narco que es Tijuana, y yo me acuerdo que en los años 60 era de dominio público entre las bandas de las colonias y por supuesto la población alrededor, que estábamos controlados bajo las bandas de las colonias. Cuando llegaban los camiones de la defensa, donde está el general Cuenca, porque traía la marihuana, la droga, ¿no? La mota, y porque se hacían operativos especiales. Entonces sí me parece interesante la referencia, porque sobre todo para ir viendo cómo se va construyendo o cómo está planteada el porqué, ¿sí? Algunos de los porqués de cómo se va creando todo este sistema de corrupción, ¿no? Todo este sistema de corrupción y de colusión entre las autoridades, el porqué, cómo entender también qué es lo que pasa hoy en la actualidad en los municipios, ¿no? El por qué incluso al mismo Estado, lo señalaron desde Peña Nieto, los mismos periodistas, las dificultades que hay en los municipios para la erradicación de la corrupción y otras cosas, ¿no? O sea, al respecto de todo lo que se ha discutido.
en ese ámbito municipal y que es un coco, ¿no? Es el coco, ¿no? De todo mundo. Me pareció sorprendente y eso es absolutamente preocupante y por eso pienso que es muy importante dar respuestas puntuales como lo hemos estado haciendo frente a las diversas discusiones, porque ver que la votación, me parece que esa votación en el Congreso fue absolutamente pues preocupante, angustiante, la explicación de invisibilidad, o sea, no sé con qué palabra calificar de Obrador, de decir que sí es que ya cambié de opinión, porque la cosa estaba más fea que de la chingada, ¿no? Y entonces ya cambió de opinión, no se puede ser, hombre, ¿cómo que un presidente vaya a decirnos que ya cambió de opinión en el tema de la militarización, por favor? O sea, es una falta de responsabilidad terrible, ¿no? Entonces, claro, por eso se lo agarran los de la derecha, ¿no? O sea, pero el problema es el que esas personas que están en el legislativo, que vienen de la izquierda, se sometan a esto, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir eso? O sea, es muy grave este rollo, sobre todo relacionando con lo que señaló Rosario, lo que dijo ayer Libreros, de cómo se está construyendo, ¿sí? Esta ideología, ¿no? Este valor, ¿sí? Del militar que nos va a proteger, etcétera, etcétera. Desde el 2000, desde que empezó la guerra contra el narcotráfico, uno de los elementos que desde el feminismo señalamos, ¿sí? Es lo que ocurrió en las zonas de donde se militarizó el incremento de feminicidio en esas zonas militarizadas. Eso está documentado, ¿no? Y hoy las compañeras, por ejemplo, de Guanajuato, feministas que están haciendo el caso, las libres en particular, ese grupo, sí, ha estado señalando al movimiento, planteando líneas de discusión, ¿no? Sobre la diferenciación de los contextos nacionales y estatales en donde se está operando, dando el feminicidio. Sí, o sea, como que hay líneas ahorita de investigación, hay líneas de análisis, y nos tenemos que poner las pilas en eso, camaradas. Es muy importante porque es un tema súper grave, pensándolo desde un punto de vista estratégico, ¿no? O sea, cómo aportemos a desmontar esos discursos, ¿no? Cómo logramos tener claridad sobre cuáles son los argumentos con los que tenemos que estar sistemáticamente, ¿sí? Respondiendo a este discurso, señalando y denunciando y apoyando a todos los ámbitos, a todos esos sectores sociales alternativos, ¿no? Tenemos una cosa grave, o sea, la crisis humanitaria es de veras una crisis humanitaria muy profunda, porque tenemos, según el dato que nos actualizaron últimamente, que señaló Castor, 108,000, ¿no? Desaparecidos. Y bueno, con todas las características y la diferencia de lo que ocurrió en los años 70 y ahora, pero tenemos el fenómeno, el movimiento de las madres y familiares buscadores de cadáveres de todo el país, que van creciendo, ¿no? O sea, es una situación gravísima. Tenemos, aparte de nuestro histórico camarada desaparecido, José Ramón, pues tenemos a la compañera del camarada, híjole, de Memo, ¿no? O sea, que es una desaparición en el contexto de la ingobernabilidad de la tierra de nadie, que se volvió Tamaulipas, ¿no? Y de la desaparición de mujeres con fines de trata, y ya te terminó, y bueno, pues es eso lo que yo quería mencionar. Gracias. Gracias, Yossi. Edgar, adelante. ¿Sabes qué? Parece que Gustavo Moreno de Colima está pidiendo la palabra desde hace rato, pero levanta nomás el dedo. Lo que pasa es que no lo veía. Bueno, adelante, sí. Gustavo. Si me permites, Edgar. Sí. Sí, adelante, Gustavo, por favor. Disculpa. Sí, no, es que no sé manejar muy bien el aparato. Es la primera vez que tengo una reunión de Zoom. Primero, buenas tardes a todos. Miren, compañeros, yo quisiera proponer que le dieran unos 10 minutos más a Castor, porque se quedó ahí varado en su exposición. Si es que se acepta esta propuesta, que se le diera 10 minutos más para que él concluyera, si es pertinente, por la cuestión de los tiempos. Y otra, que hablar sobre la militarización también de todas las obras que tiene y que se les están dando a los militares, desde construir hoteles, desde la nueva línea aérea que se quiere abrir, que la tendrían los militares,
Ya aparte de que construyeron el aeropuerto de la Ciudad de México, el Ángeles, y también hablar sobre la militarización por parte de la Marina de las aduanas. ¿Verdad? Por decir, aquí en Manzanillo, Colima, la aduana ya la tienen los militares marinos, y hablar sobre eso, porque es una forma de control también, que las aduanas en sí, o sobre todo aquí la de Colima, la que yo tengo conocimiento, pues estaba podrida, estaba muy, muy corrupta. Sería todo en mi intervención y un saludo desde Colima. Gracias, camaradas. Gracias, Gustavo, y de nuevo, disculpas. Vamos a considerarlo también. Sí, noté que a Castor todavía le quedaba cuerda, ¿no? Entonces, por ahí en su cierre se lo podemos otorgar. Adelante, Edgar, por favor. Gracias. Sí, bueno, hay toda esta parte que tiene que ver con lo que me toca exponer en la tarde sobre todo el aparato del Estado, la caracterización del régimen con el gobierno de López Obrador y el papel que juega ahí el ejército. Incluido esto último que señala Gustavo, pero que también lo planteó desde ayer el Chino y ahorita Daniel, es decir, el hecho de que cuando hablamos de militarización, como te voy a tratar de explicarlo en la tarde, no es solamente todo este problema del asunto represivo directamente que le ha tocado explicar hoy al Castor, sino el papel cada vez más, ¿cómo se dice?, potenciado, en fin, del papel del ejército, de las Fuerzas Armadas, que es también la Marina, en el aparato del Estado. Pero bueno, para no usarlo ahorita, porque lo voy a hacer en la tarde, simplemente lo señalo para que se sepa que sí se va a hablar de esta cuestión. Ahora, de todas maneras, hay un asunto sobre lo del ejército y Fuerzas Armadas que me parece muy importante, que sí tiene que ver con lo que ampliamente explicó en su crítica Castor sobre el gobierno de López Obrador, ¿no? Que es central, ¿no? Y que está relacionado también con la crítica al hecho de que no hay verdaderamente, por eso no usamos ese término en nuestros textos, cuarta transformación en nuestro país, ¿no? Porque la cuarta transformación, para que fuera tal, tendría que ser una cuarta transformación revolucionaria de todo el Estado, ¿no? Y de desmantelar incluso en el terreno económico todas las cuestiones de la estructura neoliberal que ya se instaló en la legislación, pero que también incluye el problema del ejército, ¿no? Porque entonces está esta concepción que maneja insistentemente López Obrador de que el ejército es pueblo en armas, ¿no? El pueblo uniformado, ¿no? Y hay algunos, como Camilo, ¿cómo se llama este cuate que era de la corriente socialista? Valenzuela, ¿no? Y otros de su corriente, incluso están queriendo hacer seminarios y estudios para explicar qué es el ejército y cómo transformarlo en un sentido progresista y tal, ¿no? No hay posibilidad de eso. Por eso que nuestra crítica se arranca desde un punto de vista anticapitalista, revolucionario, socialista. El ejército es parte del aparato de Estado capitalista, ¿no? Y no puede ser humanizado ni convertido en otra cosa, ¿no? Es muy preocupante los datos de la encuesta que señala Castor, ¿no? Cuando estaba toda esta discusión sobre lo de la reforma legislativa que proponía López Obrador sobre lo del ejército, en algún momento dijo, por esta crítica que hacen en esta visión binaria contra los gobernadores de derecha, de decir que son unos hipócritas porque están oponiéndose a esto como PAN o PRI, pero al mismo tiempo están pidiendo más recursos militares en sus estados, los estados que ellos gobiernan, ¿no? Y entonces amenazó con una cosa que por suerte no llegó a realizarse, con hacer una consulta nacional sobre el ejército, ¿no? Y que tiene que ver con esto que ya mencionó también ayer Daniel Librero de Colombia, ¿no? Que es esta idea de normalizar, naturalizar la presencia del ejército en las calles, ¿no? Que la sociedad se acostumbre, y que incluso, como sucedió en algún momento al principio del gobierno de Calderón en algunas zonas del norte,
en algunos municipios, ya vi 2 minutos, pasaba el ejército y que la gente le aplaudía, ¿no? Porque claro, estaba desatado todo el problema de la violencia y se fue creando esa imagen que es muy peligrosa, ¿no? Que es la de normalizar, naturalizar, verlo como algo positivo, la presencia del ejército, ¿no? Pero eso no es posible, y entonces ahí está el punto de toque principal de por qué la militarización de López Obrador, que incluso él lo dijo ya abiertamente porque le sacaron todas las declaraciones que hacía en campaña de que el ejército debía regresar a los cuarteles, incluso una declaración que por ahí circuló de Chucho Ramírez Cuevas, en donde es terrible su crítica, diciendo que esa es la dictadura, que la presencia del ejército en las calles, ¿no? Y la prensa se lo estuvo recalcando a López Obrador hasta que en una mañanera dijo, sí, cambié de opinión, tuvo que decir que había cambiado de opinión, ¿no? En realidad, eso es parte de la crítica que hacemos de cómo es que llegó a la presidencia de la República López Obrador, ¿no? No como expresión del movimiento, porque al movimiento no lo apoyó nunca antes de esto, no apoyó lo de Yotzinapa, no apoyó lo de la lucha del magisterio, ¿no? Pero sí se hizo como con el voto del hartazgo popular de la gente que quería que saliera ya el PRIAN, ¿no? La ilusión popular, ¿no? El imaginario popular de que vendrían una serie de cambios radicales en todas las cosas del neoliberalismo, pero también de lo del papel del ejército. Termino nomás diciendo, ¿no? Que ese punto López Obrador no lo va a tocar, ¿no? Quedó muy claro, además de todo lo que está pasando, con el asunto del general Cienfuegos y cómo lo rescató, porque para él dice, son errores de algunos militares, pero el prestigio de la institución hay que mantenerlo. Lo que nos explica el Castor con toda la historia de la institución, ¿no? Es que lo que está podrida es la institución, porque es una institución del Estado burgués, ¿no? No es errores de un soldadito, ¿no? Sino de generales, de toda la institución misma. Y eso, nada más termino, porque me hubiera gustado explicarlo, porque muy modestamente Castor no lo tocó, que tiene que ver con la bronca que tuvimos con Rosario Piedra en la CNDH, ¿no? Y la persecución que continúan, porque nos sacaron a Memo, a mí, a Castor, a las compañeras de Eureka, las sacaron de la CNDH, ¿no? Por la colaboración de Rosario Piedra con el gobierno, pero al Castor lo siguen persiguiendo todavía hoy en día por haber denunciado públicamente el papel del ejército, precisamente, en donde Rosario Piedra está traicionando el legado de Rosario Ibarra, ¿no? Solapando el papel del ejército, el campo militar, etcétera, ¿no? Pero bueno, eso ya no me alcanza el tiempo, perdón, y si hubiera otra oportunidad lo diré, o si no mañana, hoy en la tarde que me toca hablar. Bueno, gracias, Edgar. Como ustedes notarán, estamos dando un poquito más de cobertura en tiempo. Todavía estamos en buen tiempo, ¿no? Creo que sigue Rafael y posteriormente Antonio Casas. Hola, Antonio, ¿cómo estás? Sí pide la palabra, ¿verdad, Antonio? Bueno, adelante, Rafael. Gracias. Pues es un poco más para preguntar a Castor o sugerirle, en función de esto último que mencionaba Edgar, ayer Daniel, esa naturalización de la presencia de las Fuerzas Armadas en el ámbito social, pero que también sí mencionó en su participación Cuenca Díaz como gobernador en Baja California. Entonces, mi intervención es más para solicitarle a Castor si tuviese algún comentario sobre ese esbozo que ya se hizo por parte del secretario de Gobernación en algún momento de una posible candidatura presidencial en algún momento para las Fuerzas Armadas. Y aunque en este momento las corcholatas están muy claras, los precandidatos oficiales están muy claros, lo que también mencionó Castor también muy claramente es que el siguiente gobierno va a estar muy acotado por la voluntad o la decisión desde la Secretaría de la Defensa Nacional.
si tiene algún comentario, cuál es el posible escenario que vislumbra, pero en función de la experiencia, de todo lo que pudo ver con respecto a Ayotzinapa, hasta dónde la posible intervención cívica del ejército llegue al ámbito de ejercicio de gobierno. No solo a la orden de la autoridad gubernamental, sino en el ejercicio mismo del gobierno, a cualquier nivel, ¿no? Pero, por supuesto, con relevante importancia, la presidencia de la República. Básicamente es eso. Gracias y me pareció muy interesante. Creo que las cifras que daba, sobre todo al principio de la ONU, que es un referente fundamental, valdría la pena que la reproduciésemos en algún tipo de texto, que aunque ya en un texto anterior lo había hecho para bandera socialista, creo que valdría la pena rescatar esto último por tratarse de la ONU, ¿no? Esa referencia que hace. Gracias. Gracias, Rafael. Tenía desde hace rato Alejandra. Por favor, Alejandra. Alejandra. Hola, buenos días a todas y todos. Bueno, creo que buenas tardes. Pues yo creo que mi comentario va solamente a la parte de que, bueno, yo soy de una comunidad, náhuatl, indígena, originaria, del estado de Morelos, y pues la problemática que tenemos aquí, y pues sí es referente a lo que es pues la militarización, la inseguridad, ¿no? Que se va a generar, pues es esta parte de que pues en esta zona han sido concesionadas pues nuestras comunidades. En el caso de Coentepec, está dentro de la concesión 6, que abarca pues tanto tierras ejidales como comunales, así como toda la comunidad. Y es esa parte donde sí nos preguntamos, nos cuestionamos de qué es lo que pasa, ¿no? ¿Por qué no toman en cuenta nuestras vidas? Que hay una comunidad que seguimos aquí en resistencia, que es una comunidad originaria, hablamos el náhuatl, conservamos nuestra vestimenta, nuestras tradiciones, pues la forma de vida comunitaria indígena, ¿no? Entonces, es esa parte donde sí nos cuestionamos de qué es lo que pasa con los gobiernos, por qué no nos toman en cuenta. En ningún momento se nos ha preguntado, aunque tenemos derechos colectivos que se han señalado en diversas leyes nacionales e internacionales, pero pues no seguimos en esta parte discriminados porque no somos tomados en cuenta. Nuestro territorio nos pertenece a nosotros, a nosotras, a nuestras comunidades, y por lo tanto nosotros somos los únicos que podemos decidir sobre el destino de nuestras tierras. Entonces, ahorita estamos en esta defensa del territorio que, pues, por parte de estas mineras extractivas que han concesionado nuestras tierras. Son empresas canadienses, Esperanza Silver, Alamos Gold, Zacatecas Silver, que se han unido, además de que han estado vinculándose con universidades como el Tecnológico de Zacatepec, que pues actualmente están haciendo el estudio del impacto ambiental en una de las concesiones, en la primera, y que próximamente estarán entregando el estudio de impacto ambiental, la mía, manifiesto de estudio de impacto ambiental, a Semarnat, para, si les aprueban, pues ya inician con los trabajos. Aunque actualmente pues ya están preparando todo el espacio como para ya iniciar con las actividades, porque todos los días y en la noche están trabajando en estos cerros, y pues sí nos preocupa bastante por toda la problemática, contaminación y la inseguridad, ¿no? Que se va a generar. Y pues el estado de Morelos también ya está siendo militarizado. Entonces, nos preocupa bastante que como comunidad, pues sí, nos sigamos en esta resistencia, de que a pesar de que han pasado años, más de 500 años de la invasión, pues todavía nos siguen queriendo desaparecer, ¿no? Todavía seguimos en esta lucha de que se nos respeten,
porque pues no lo están haciendo, solamente cuando les conviene es en las fotografías, en que están diciendo que protegen los derechos de los pueblos indígenas, cuando en la práctica sabemos que eso no es cierto. Entonces, sí es esto nuestra molestia, porque sabemos también de la inseguridad, ¿no? Que viene con estas minerías, con estos megaproyectos, porque también en esta zona se han visto, pues, camionetas armadas y que, pues, la gente ya no puede salir tan fácilmente en la noche, cuando, pues, anteriormente podíamos transitar libremente. Incluso los han detenido, les han pedido identificaciones, que se identifiquen quiénes son y, pues, tienen que mostrar su credencial y los dejan pasar, porque pues sí decimos que somos de esta comunidad, pero entonces si mostramos estas identificaciones, pues nos van diciendo quiénes, pues de dónde somos, ¿no? Y quiénes son los que pasaron. Entonces sí nos preocupa bastante esta inseguridad que ya inició y que pues probablemente después, como son aludidos al gobierno, pues entonces próximamente también será militarizado. Y pues es eso, y que también la violencia pues aumenta tanto pues más para las mujeres, porque pues también nosotras como mujeres indígenas no solamente luchamos por esta violencia individual, sino que también luchamos por esta lucha colectiva que también nos viene a perjudicar más. Y pues muchas gracias por este espacio. Tlazocámate. Gracias, Alejandra, muy amable. Antonio Casas, ¿cómo estás, Antonio? Adelante. Hola, muy buenas tardes. Es un gusto saludarlos, saludar las queridas camaradas, queridos camaradas. Después de haber pasado una situación de salud muy grave, pues estoy en ese proceso de reintegrarme y pues antes que nada saludarlos. Un saludo militante, combativo. Y por otra parte, comentar solo dos aspectos así de manera muy general. No tuve la oportunidad de conectarme antes, tuve problemas con la señal y toda una serie de cosas. Pero en fin, miren, el caso de la militarización formal en todo el país ha tenido un ascenso terrible. No tengo los datos al respecto, pero mi percepción es que es muy cercana a al periodo de Felipe Calderón. Sin embargo, combinado con cuestiones de paramilitarización, que en el caso de las fuerzas de izquierda, pues desde que inició este gobierno, o sea, entre acciones formales del ejército, de la Guardia Nacional, y acciones no tan directamente, pero sí por paramilitares, pero que finalmente son para callar precisamente la situación de compañeras y compañeros militantes, ¿sí? Y esto es muy complicado porque incluso en las zonas más alejadas, en el caso de Tabasco, ahí en Centla, pues hay una cantidad enorme de jóvenes que la única alternativa que vio fue meterse o a la Marina, al Ejército, o en este caso a la Guardia Nacional, y eso nos muestra que está habiendo por realmente una situación incluso de identidad que empieza a hacer ruido en las propias comunidades, porque cuando regresan estos muchachos, regresan con toda una ideología militarizada de agresión, de violencia, muy fuerte, ¿no? Entonces, y evidentemente la mayor parte de la acción no va contra el narco, o sea, va contra las organizaciones sociales, porque de acuerdo a los procesos que se dan en Estados Unidos, legales, contra algunos narcos, pues ellos han referido que las acciones que las realizaban en contubernio con el gobierno y con el aparato militar, ¿sí? El caso de la Barbie, que hizo ese planteamiento de que él se había sentado con el presidente en turno para acordar precisamente toda una serie de iniciativas. El caso de Coahuila, en donde eran avisados inmediatamente y se iban y se recluían o se ingresaban al reclusorio
de Piedras Negras. Y mientras pasaba todo ese proceso, pero en contubernio con el gobernador, precisamente de ese lugar, Moreira, me parece. Y en el caso de los dos hermanos, o sea, es una situación ahí muy, muy parecida. Entonces, esto es una situación preocupante que me parece que todavía los efectos están, o sea, ya se dieron desde un inicio, pero todavía están por venir situaciones todavía más graves al respecto. Bueno, muchas gracias y nuevamente un saludo, un abrazo fuerte, camaradas. Gracias, muy amable, gracias. ¿Alguna participación adicional? No, con eso sería suficiente, Gracias, gracias, Antonio. Camaradas, ¿alguien más que quiera participar? Bueno, nada más me resta a mí, antes de que participe Castor, me quedan dos observaciones importantes. Una que iniciaba yo ayer en la conversación con Daniel Libreros, en el sentido de que las Fuerzas Armadas militares, tanto de la Marina como de la Sedena, no solamente juegan el papel represivo, sino que también están construyéndose como empresarios para este régimen de López Obrador que inicia en el 24, ¿no? Ya prácticamente ha sido muy importante la consolidación, fortalecimiento que el gobierno le ha dado a los militares. Hace rato también otro camarada decía lo mismo. Los tenemos en las aduanas, los tenemos en los aviones, los tenemos en la construcción, los tenemos en, bueno, cantidad de circunstancias. Y solamente una segunda idea es que mientras el proceso de militarización se profundiza, los derechos humanos van hacia la baja, un tanto por lo que también señalaba Castor. Bueno, yo ahí le dejo y sigo la recomendación que el camarada Gustavo decía y también yo lo noté, de que el Castor necesita un poquito más de tiempo, ¿no? Adelante, Castor. Gracias, camaradas. Tlazocamati, Alejandra. Pues, a ver, vamos. Primero, en efecto, como señalaba Rosario, uno de los objetivos de la militarización implica mayor control hacia comunidades indígenas que tienen la gran mayoría de las tierras, territorios, recursos que todavía no han sido explotados y evidentemente pues necesitan por parte de los proyectos, los megaproyectos, desarrollarlos en esos lugares. Entonces, ¿de qué manera lo hacen? Pues a través de la imposición y no solamente la imposición de los planes y programas gubernamentales, sino directamente a través del uso de la fuerza, del control de las multitudes, como lo señala Rosario, en efecto. Entonces, no, el objetivo fundamental no es acabar con el narco. Es más, nunca ha sido acabar con el narco. Hay un informe muy bueno, por cierto, se los recomiendo, lo pueden consultar en línea, se llama Informe Bourbaki, sobre el control, la lucha por el control de las ganancias del narcotráfico. Es un estudio internacional muy bueno sobre México, en donde demuestra con datos cómo antes de la presencia del ejército había un nivel de violencia y un nivel de crecimiento, de distribución de las drogas, y cuando el ejército interviene, supuestamente para acabar con el control de los narcos y eliminar la violencia, garantizar la paz,
Bueno, sucede lo contrario, se incrementa la distribución, el consumo, el tráfico de droga, se incrementa la violencia e incrementan las ganancias. Todo eso, evidentemente, ahora, ¿a través de quién? Pues a través de la garantía del ejército, ¿no? Que fortalece a los grupos criminales. Y el cártel del Golfo es una demostración muy clara con el papel de los Zetas. Los Zetas fueron creados por el ejército mexicano para combatir el narco. Y ese grupo especializado, creado, directamente entrenado en la Escuela de las Américas en Estados Unidos, lo envían a combatir al cártel del Golfo y se pasa con armas y bagajes al cártel del Golfo. Y después los Zetas eran el grupo criminal más sanguinario, precisamente para garantizar pues, que continuara la venta, distribución, el tráfico de drogas. Por eso en Tamaulipas, Veracruz, el norte de Veracruz, toda esa zona que dice Yossi, pues es una de las zonas en donde hay el control mayoritario de estos grupos criminales. Por eso, no, el objetivo nunca ha sido eliminar el tráfico de drogas, ha sido apropiarse de las ganancias del negocio de las drogas, porque evidentemente es un gran negocio que deja enormes ganancias para quien está participando de ellos. Sobre todo, ya sabemos que es de los distribuidores. Las ganancias mayoritarias no se dan en los países que cultivan las drogas. Llámese Colombia, llámese México. Se dan en los capos, ni siquiera de los mexicanos, los capos en Norteamérica, Estados Unidos. Solo las ganancias fundamentales se quedan en Estados Unidos, no en México. Sí, claro, se quedan una gran cantidad de ganancias para, ya sabemos cómo les gusta a los narcos vivir con camas de oro, ¿no? Pero lo fundamental va a los bancos, va al sistema financiero y, por lo tanto, no, y ni siquiera solamente a los paraísos fiscales, ¿no? A las Bahamas, a las Islas Caimán, van directamente al sistema financiero. Ahí es donde están. Durante gobiernos anteriores hubo ciertas acciones para incautar dinero de los bancos y había un informe, ¿no? Se incautaron tantos millones de dólares o de pesos a los grupos criminales en tales y cuales bancos. Y el último informe, que lo pueden consultar también, está disponible, financiero, sobre cuáles acciones realizaron de acciones financieras de incautarles dinero directamente en los bancos, disminuyó prácticamente a cero. Disminuyó enormemente. Pedro, a ver si por ahí tú que eres especialista en economía le buscas eso. Yo ya lo leí, ya lo consulté y se los puedo pasar. Pero disminuyeron abruptamente. ¿Por qué? Pues porque de lo que se trata es meter el dinero y hacer que circule. Así es como se generan las ganancias, no de otra manera, ¿no? Entonces, es una industria. Es una industria criminal. Ahora, claro, por supuesto, como señala Rosario, pues los funcionarios cada vez un mayor número están ligados a el estamento militar. Como dice el secretario de Seguridad Pública, es militar en Oaxaca. Entonces, bueno, Morelos, que estamos padeciendo tanto el gobierno de el más popular futbolista mexicano, Cuauhtémoc Blanco, pues resulta que es uno de los peores gobiernos ligados a los narcos, ligados a los grupos criminales, etcétera, se toman fotografías, etcétera, etcétera. Bueno, pues resulta que ahora se está diciendo, posicionando en Morena, la posible candidatura de Omar García Harfuch, secretario de Seguridad de la Ciudad de México, porque creo que tiene una casa de campo por acá en algún lugar, y lo están posicionando. O sea, a ese nivel estamos, ¿eh? Es una cosa terrible en cuanto al papel que desempeñan estas gentes. Bueno, por la pregunta de Rosario y lo que Daniel señala acerca del papel de la CNDH y nuestra expulsión por parte de Rosario, etcétera. Miren, yo me llevaría toda la hora para explicar todo lo ocurrido ahí. Voy a decir solamente
lo vinculado al tema, que es el tema militar, el tema del ejército y el papel lo de Ayotzinapa. Y sí les quiero decir cosas que son muy, muy graves. Primero, cuando llegamos a la CNDH, no llegamos porque nosotros hubiéramos pedido llegar. Fue Rosario la que nos habló y la que nos dijo: queremos que ustedes colaboren con la CNDH para defender los derechos humanos como lo hemos defendido a lo largo de los años. Y específicamente el tema de los desaparecidos. Y el tema, obviamente, de José Ramón, su hermano, y todos los desaparecidos. Y el tema del ejército, porque hay que combatir todo eso. Y el papel del ejército fueron de los temas principales. Y yo llegué a la primera visitaduría en donde está el programa especial para personas desaparecidas. Y cuando llegué me dan el expediente de más de 1 millón de fojas sobre el caso Ayotzinapa. Y me dice, por decreto, bueno, porque así funcionan las instituciones, o sea, se crea un decreto ahí, emite un acuerdo, en donde mandata que yo investigue el expediente, que lo revise y que me ponga de acuerdo con los padres de los 43 y las madres para revisar y asesorarlos y orientarles y apoyarles en todo para lograr el esclarecimiento de la verdad. Porque la recomendación que emitió el gobierno en 2018, esa recomendación sobre las desapariciones en Iguala, obviamente tenía más de 1 millón de fojas, como 1,200 tomos, pero nunca emitió algo específico contra el ejército. Sin embargo, cuando llegamos, inmediatamente hablamos con investigadores, personas que estaban divididos en dos. Una parte de investigadores había llegado de la PGR y otra parte era de la CNDH. Hablamos con esa gente y nos dijeron, yo les pregunté una cosa, díganme, en ese 1,000,000 y tantas de fojas, en ese 1,200 tomos, ¿en cuáles tomos hay algo del papel del ejército? Y en efecto, dijeron, en el tomo tal, sobre el operativo tal, en donde participaron tales y donde tenían información tal. Dije, eso es lo que tenemos que investigar. Y le presentamos a Rosario un proyecto de investigación sobre el papel del ejército desde la época de la guerrilla, digamos, del papel del ejército en Guerrero, hasta la actualidad, hasta el caso de Ayotzinapa. Lo primero que me llamó la atención fue, Rosario me dijo, ¿y por qué tanta historia? Dije, Rosario, ¿cómo tanta historia? Pues para ubicar lo que pasó en Ayotzinapa hay que ubicar el papel del ejército de lo que ocurrió antes. Digo, ¿y cómo no analizar el papel que desempeñó desde los años 70? Dice, es que es mucha historia. Dije, tanta historia como tu hermano. Dijo, sí, tienes razón, yo también soy historia. Dice, mi hermano también es historia. Ok, está bien, hágalo. Diantres, ¿no? Dije, no, eso es una cosa terrible. Y eso apenas habíamos llegado, Apenas habíamos llegado. Eso fue como en marzo. Bueno, el asunto es que viene la pandemia, Rosario se va a Monterrey y nosotros nos quedamos investigando. Nunca salí de la CNDH ahí, en toda la pandemia. Siempre estuve ahí investigando toda esta cuestión. Y les dije a los investigadores, a los visitadores adjuntos, chequen todo eso. Elaboramos un informe, camaradas. Ese informe son 280 hojas del papel del ejército en el caso de Ayotzinapa. 280 páginas en donde dijimos qué papel desempeñó, cómo lo desempeñó, quiénes tenían información del ejército, de lo que estaba ocurriendo en el caso Iguala, quiénes los detuvieron, dónde los llevaron, qué pasó. Claro, obviamente muchas cosas estaban a medias, parciales, etcétera, y una parte estaba dentro del archivo, y ahí estaba físicamente, yo lo vi, abrí expedientes, los veía, y decía, y aquí dice el papel del ejército que estuvieron en tal. ¿Por qué no se hace una investigación a fondo? Bueno, nosotros todo lo que tuvimos lo pusimos en ese informe, se lo presentamos a Rosario, y Rosario, ¿qué hizo? Le ordenó a la titular del jurídico, que es la que me persigue físicamente, bueno, la que jurídicamente me persigue, le ordenó que revisara lo que estábamos haciendo, a ver si estaba jurídicamente correcto, adecuado, ¿no? Siempre nos pusieron obstáculos, pero a pesar de eso, con su equipo, porque teníamos la iniciativa y le planteábamos y logramos crear ese informe. Y yo se los dije, ese informe tiene que ser público. ¿Qué ocurrió? Evidentemente que estuvieron frenando toda posibilidad de investigar sobre el caso Pero como nos reunimos con la comisión
presidencial creada por López Obrador para el caso Ayotzinapa, nos reunimos con el equipo de Alejandro Encinas y a ese equipo le pasamos toda la información porque así era el acuerdo. Después ya lo niegan, pero era el acuerdo, era decirles todo lo que investigamos. Pues se lo hicimos entrega a Alejandro Encinas ese informe, directamente. Nos reunimos con su equipo y les dijimos, miren, está así, 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 asado. Y con los peritos, porque logramos conjuntar todo ese esfuerzo. Es largo, no me detengo más, pero sí concluyo diciéndoles una cosa. Ese informe se lo presentamos. Parte fundamental de ese informe que les presentamos a la Comisión Presidencial es lo que 2 años después, hace unas pocas semanas, Alejandro Encinas presentó un informe de la Comisión Presidencial sobre el caso Ayotzinapa, en donde menciona el papel del ejército. Gran parte de esa investigación es la que nosotros le aportamos. ¿Por qué 2 años después? ¿Por qué? Bueno, porque evidentemente que hay una serie de contradicciones entre el propio gobierno. Entre el propio gobierno hay desajustes, contradicciones, problemas, como en todo estado, ¿no? Y en este no es la excepción. Entonces, y por lo tanto, está documentado el papel del ejército, de cómo ocurrió, de cómo tenía el conocimiento, no solamente de los hechos que estaban ocurriendo en ese momento en el caso de Ayotzinapa, sino antes del papel de los Guerreros Unidos, el papel de la vinculación entre Abarca, el gobierno municipal de Iguala y los narcos, etcétera, etcétera. Y cómo había crecido económicamente todo el control que tenían en la región, etcétera. Todo eso lo tenemos documentado, documentadísimo. Por eso nosotros planteamos que todos los archivos se abrieran, que todo se diera a conocer públicamente. Eso fue lo que hice cuando salí de la CNDH, que me preguntaron los medios de comunicación que por qué salía. Pues por eso, porque no podíamos seguir trabajando. Hay muchos otros temas, ¿no? Y Edgar también dirá todo lo que tuvo que enfrentar. Pero si no podemos hacer eso, ¿para qué estamos ahí? Eso es lo fundamental. Nosotros queremos transformar las cosas, transformar la CNDH, transformar la realidad y hacer lo que sabemos hacer, defender derechos humanos desde donde quiera que estemos. Y cuando fue así, así se lo planteamos. Y por lo tanto, fue público y por esa razón tengo la demanda penal y la demanda administrativa hechas por Rosario en mi contra por ese tema de Ayotzinapa, porque ese es el tema. Me acusó de otras cosas, de que no entregué un teléfono rojo para comunicarme directamente con López Obrador, pero ese teléfono estaba ahí, yo lo dejé y eso nunca lo usé. No le hablé a López Obrador, le hubiera hablado. Pero el asunto es, no me lograron demostrar nada, ninguna acusación. Y tampoco van a demostrar que cometí falta o que cometí un delito. Ya gané en una primera instancia, en segunda instancia, en tercera instancia en el ámbito penal. Ya lo gané también en el ámbito administrativo. Les informo, camaradas, que ya lo gané. No lo he hecho público, porque estoy revisando todo el expediente de lo que está ahí. Está voluminoso, ¿no? Aquí está. Y por lo tanto lo estoy revisando para decir en su momento lo que está ahí. Pero el asunto es que lo voy a ganar, y vamos a dar una lucha en donde quiera que estemos, porque eso es lo importante para nosotros, con la gente, con los pueblos, con las comunidades, con las organizaciones, con las madres buscadoras, con todo mundo, tenemos que unir fuerzas para esta perspectiva de defensa de derechos humanos. Forma parte del programa del PRT desde el principio, camaradas, no es algo ajeno. No lo hacemos solamente como una cuestión personal, lo hacemos colectivamente y lo vamos a seguir haciendo. Yo creo que es muy importante, en efecto, que asumamos que la lucha contra la militarización es parte de la lucha por la defensa de los derechos humanos. Es integral, es fundamental. Bueno, le puedo seguir diciendo muchas cosas, pero quisiera, y es que hay otras preguntas también, que no lo voy a poder abordar todo. Tengo algunos datos ahí que creo se los puedo enviar. Pero les quiero recomendar también, sobre el tema de la desaparición, un libro que se llama, a ver, ahí salió, La desaparición forzada de México, de un camarada, Roberto González Villarreal. Lo acaba de publicar, me lo acaba de dar, todavía no lo termino de leer, pero lo quiero decir por una cuestión, se los recomiendo, porque sobre el tema de las desapariciones, habla, camaradas,
del tema de las desapariciones vinculadas al feminicidio. Hay todo un capítulo muy interesante, ¿no? Es muy importante. Pero también habla de las desapariciones ligadas a la industria criminal y de las desapariciones de trabajadores. No me va a dar tiempo, le había escogido ahí para hasta leerles el testimonio, pero bueno, ya lo leerán ustedes, pero analiza, Roberto, muchas cosas, y muchos testimonios y muchos casos, pero entre otros analiza unas desapariciones ocurridas en Veracruz, en Cozolacaque, creo, y dice, ¿por qué desaparece la gente ahí? ¿Por qué desaparecen? Y empiezan a analizar los casos concretos y resulta que desaparecen jóvenes que se los llevan los narcos ligados a la producción en diferentes industrias prácticamente a nivel de esclavitud. Dice, ¿por qué se los llevan jóvenes? ¿Por qué? Se los llevan, les ofrecen dinero, obviamente, porque sí, y en ocasiones obtienen. El autor es Roberto González Villarreal. Roberto González Villarreal es un camarada del partido. Tiene varios libros sobre desaparición. Y se los llevan porque son mano de obra desechable, esclava. Dice Roberto, como ocurría en las épocas de la esclavitud, así pues generalizada, ¿no? De los esclavos africanos, sobre todo, etcétera, pues ahora es la industria del narco utiliza mano de obra esclava, desechable. Los pueden utilizar durante un tiempo, los sacan de su familia, los explotan en toda una serie de industrias, porque además es una serie de industrias, como dice Ale, en mineras, en las zonas mineras. Lo de Ayotzinapa tiene que ver también con la zona minera en torno a esa región, en donde los narcos y los militares, todos están confabulados para la explotación de la mano de obra esclava, de la gente que desaparece y los desaparecen. O Edgar lo tuvo el conocimiento también cuando estaba con Rosario trabajando en el Senado, ahí estábamos trabajando, y se llevaron a trabajadores de la industria de telefónica. ¿Y se los llevaron para qué? Para los narcos, para usarlos para toda la tecnología. Y pues se los llevaron y los desaparecieron y nunca regresaron. ¿De dónde eran? Creo que de Guanajuato, ¿no? Entonces, bueno, camaradas, hay toda una serie de aspectos que ya no voy a tener oportunidad de desarrollar. Agradezco todas las intervenciones, todos los comentarios que se han hecho, pero me parece que en efecto el tema de la militarización engloba toda una serie de políticas que trascienden mucho más allá del discurso o de lo que supuestamente es la voluntad de alguien, López Obrador, llámese, o de quien sea. ¿Por qué? Voy a una anécdota. Que cambian con el poder, cambia Rosario, al llegar a la CNDH, cambia López Obrador al llegar al gobierno. Por supuesto, el poder corrompe, ¿no? O como diría Trotsky, bueno, Preobrazhensky, creo, originalmente, los peligros profesionales del poder, la burocratización es eso, son los peligros profesionales del poder. Y dice que en efecto cambian. Y cuando nosotros estuvimos en Durango con Rosario Ibarra, Edgar, y estuvimos con López Obrador en un meeting, en la primera campaña o en la segunda, no me acuerdo en cuál, pero estábamos allá, nos pidieron del equipo de López Obrador que participáramos elaborando parte de su plataforma nacional, que era sobre el programa alternativo de Nación, que elaboráramos algo sobre los derechos humanos y sobre la militarización. Ahí abordamos el tema de la militarización, ahí abordamos el tema de todos los derechos humanos. Parte de eso incorporó en el proyecto alternativo de Nación. ¿Estábamos contentos? Claro que estábamos contentos. Pues ¿cómo no? Si se incorpora, todo eso se incorpora. Todo eso lo echó abajo. Todo eso lo echó abajo. Ya no aparece en el proyecto último que presentó en su plataforma, ahora que estuvimos discutiendo mucho sobre la cuestión de si se apoya a López Obrador, si no, etcétera, etcétera, pues lo revisamos, ¿no? Entonces, que efectivamente no tenemos una postura sectaria,
frente a gobiernos progresistas no tenemos una postura sectaria. Todo lo que haga favorable a los derechos de los pueblos, de los trabajadores, etcétera, etcétera, lo vamos a apoyar indudablemente, manteniendo la autonomía, manteniendo la autodeterminación de los pueblos, etcétera, porque es lo fundamental. Sin sectarismo y sin subordinación, sin quedar prisionero de la lógica del poder, porque algunos decían, es que ustedes ya se vendieron porque están en la CNDH. Nosotros llegamos a la CNDH para enfrentar los abusos del poder, como lo hemos hecho, y queremos transformar las cosas de fondo y de raíz para que los derechos humanos sean una realidad para todas y todos, como lo queremos en una sociedad socialista, evidentemente, pero no vamos a esperar hasta la construcción del socialismo para poder defender nuestros derechos. Hay que hacerlo desde ya, donde estemos, con los pueblos, con los sindicatos, con las organizaciones, con las mujeres, con las indígenas, con las feministas, con todo mundo. Ese es uno de los objetivos fundamentales. Entonces, bueno, no sé, creo que falta muchos temas, pero no quiero, obviamente, abusar de la palabra. Les enviaré los materiales que reuní, porque reuní muchos materiales, es realmente lo que les estoy comentando, pues es una síntesis, pero esa síntesis se los envío para que la lean con más calma. Yo la leí muy rápidamente, pero además con otros documentos en donde abrevé precisamente para esta síntesis, y que ustedes los conozcan, porque también hay muchísimos otros datos ahí que son muy importantes. Bueno, pues muchas gracias, camaradas. Gracias, José. Muy importante comentarios. Ojalá y tengamos oportunidad también de leer el libro de Roberto. Más tarde, 5 de la tarde, dime, Nad. ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la razón de la militarización? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la razón de la militarización? ¿Cuál es la razón de la militarización? ¿Qué es lo que hay detrás de esta faquilla?